Vamos a conversar rápidamente este caso que ha sido muy sonado, este caso que ha sido muy mediático también en los últimos días, y este caso de que sin duda una vez más pone a Ayacucho no solamente en el ámbito regional, sino también en el ámbito nacional. Y para hablar sobre el tema estamos con la psicóloga clínica y también terapeuta especializada en violencia de género, la psicóloga Suria Naga Zúñiga. Suria, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido a Ayacucho, bienvenido a Ensartes. Hola, Franceli, ¿qué tal? Buenas noches. Qué gusto poder estar acá compartiendo este espacio de reflexión y de conversación bastante consciente y bastante honesta. Así es. Surya, rápidamente, vamos a hablar sobre este caso de violencia que se ha generado en los últimos días sobre un agresor y una agraviada, ¿no? Quiero empezar por el tema del agresor. Coméntanos desde tu experiencia, desde tu especialidad, ¿cómo percibes o cómo crees que es el perfil de este agresor? Bueno, desde un enfoque clínico y teniendo en cuenta lo que me mencionas, ¿no? Que las personas tal vez lo están defendiendo o incluso él está creyendo, está pensando que esto es una treta contra su trayectoria o qué sé yo. Es importante aclarar esto y con firmeza y no es un ataque personal. Una persona puede tener buenas cualidades, pero si ejerce una conducta de violencia, esa conducta es violenta independientemente de todo lo demás que esta persona puede ser, ¿no? Entonces, desde un enfoque clínico, todos podemos tener momentos impulsivos, todos podemos tener situaciones difíciles de llevar tal vez, pero cuando ese impulso se convierte en un acto físico que daña a otra persona, eso no se puede justificar con la personalidad, la historia, la trayectoria o la intención, ¿no? Entonces, el yo soy así es también un mecanismo, yo no, perdón, el yo no soy así, también es un mecanismo de defensa, pero lo cierto es que nosotros somos nuestros actos. Entonces, si los actos que hacemos dañan, lo más importante y lo que hablaría bien de nosotros es que nos tenemos que hacer cargo. Y el hecho de que hayan personas tal vez defendiéndolo, incluso él, no simplemente disculpándose, habla de cuánto se sigue minimizando la violencia cuando el agresor puede ser carismático, líder de una agrupación musical, talentoso o buena gente, ¿no? Entonces, eso no es escucha. Perdón, eso por ahí no es una excusa. Es como que es más peligroso porque, no sé, muchas veces los agresores cuando tienen este tipo de conductas no se dan cuenta y lo normalizan. Y vivimos en una sociedad donde este tipo de conductas está normalizada, es pan de cada día, son cosas que suceden, lo vivimos siempre, ¿no? Entonces, incluso esto de que la persona no sea capaz de darse cuenta de lo que está sucediendo, es lo que por ahí me llama un poco la atención y digo, ¿qué tendría que suceder para que tal vez se diera cuenta de que sí ejerció violencia, de que sí hay violencia, de que definitivamente sería más fácil, no sé, decir que disculparse y tal vez aceptar que por ahí tiene ciertas ideas que no están bien constituidas o ciertos pensamientos irracionales que hay que trabajar y hay que mejorar. Por ahí la persona mencionaba que tenía familia y que tenía hijos o hijas, no sé, pero justamente por el bien de ellos, ¿no? Entonces, Mm. si yo crezco con un padre, con una madre que normaliza la violencia como forma de amor, cuando yo sea grande, ¿qué voy a buscar como pareja? A alguien que también sea violento. Entonces hay mucho cuidado, pero esto no lo digo de manera mala onda, tal vez, o que me estoy yendo contra la persona, sino lo digo para ser conscientes de cómo la crianza incluso afecta en todo este tema de violencia, en todas estas creencias irracionales que tenemos alrededor de la violencia. Ahora, Surya, y el tema de que tenemos entendido también que el agresor es, pues, podríamos decirlo en términos coloquiales, su jefe inmediato, ¿no? En el tema laboral, es parte, pues, del entorno laboral, el día a día, diferentes momentos que comparte, y el accionar, el hecho que vimos todos en imágenes, justifica de alguna manera este comportamiento suya, porque lo que ha salido a decir tanto la agredida como el agresor es que era un contexto de darle ánimos, ¿no? Que la cachetada que se vio, el jalón de cabello es para verle, darle ánimos en ese momento que se encontraba. ¿Justifica, Zulia? La violencia no tiene ningún tipo de justificación, solo creencias que hemos tratado de normalizar, tal vez, ¿no? Entonces, que esta persona o que tal vez el agresor, siendo jefe de ella, yo por ahí no tengo clara la información exacta,
pero sé que tienen diferencias de edad, ¿no? Entonces, Ujú. yo considero que si yo estoy a cargo de una empresa, agrupación, un grupo de personas, si hay alguien que tiene 15 años menor que yo y me dice que está pasando serios problemas personales, desde mi responsabilidad afectiva y desde mi responsabilidad como adulto, lo llevaría a su casa. Le diría, ¿con quién vives? ¿Estás, tus papás están? ¿Necesitas algo? Pero no me lo llevaría a tomar, porque sabemos que el alcohol agrava las cosas, agrava la Mm. situación y al final termina siendo justificante para estos actos de violencia, ¿no? Entonces, bueno, si por ahí su jefe es el líder de la agrupación, por favor, no tendrías que tener este tipo de conductas con la gente de tu trabajo. Incluso yo iría un poco más allá y diría que el trabajo hay que respetarlo, ¿no? Y hay que dignificarlo. Entonces, tal vez hay muchas cosas que uno puede hacer después del trabajo, pero no como parte del trabajo que uno está realizando, ¿no? Entonces, por ahí yo considero que ese accionar no es el más consciente, no Ujú. representa a una persona adulta, consciente, que es capaz de discernir entre lo bueno y lo malo y en prever tal vez que esto puede traer consecuencias como el que se emborrache, sufra más y ya sabemos que el alcohol agrava cualquier depresión o situación donde te sientes pues mal. He estado conversando con varios colegas, amigos, gente de aquí de Ayacucho, y cuando hablamos del caso, lo primero que decían, oh, pero no lo puedo creer, no, él es buen tipo, no, qué raro, sí, no, complicado, no puede haber actuado de esa manera. ¿Por qué la sociedad también se comporta así, muchas veces defendiendo lo indefendible, como se diría, ¿no? Yo creo que un punto importante es que muchos tienden a tomar esto personal y se identifican o con el agresor o con el agredida por ahí, ¿no? Entonces, por ahí tendemos a tomar partido. Ahora, esto tal vez no le guste escuchar a mucha gente, pero en Ayacucho hay familias como que bien establecidas y familias que no tienen un apellido tal vez como que de renombre, vamos a decirlo así. Entonces, si tienes buen apellido, ya hemos visto un caso hace varios años que en Ujú. la tele arrastró una chica y había gente que decía, no, pero ella tiene como que conductas de que es una mujer como que ahí, no sé, pues no, una chica fácil, entonces se lo merecía. Mm. Estamos acostumbrados a normalizar y a tener presente que si tu apellido es bacán, si tu apellido es este, de alta alcurnia, tal vez, no sé cómo decirlo, entonces eres bueno, ¿no? Entonces, si tus papás son intachables, entonces tú también eres bueno, pero hay que entender que cada ser humano es un ser humano distinto y que estas situaciones suceden de esta manera para poder visibilizar incluso que por el hecho de que seas blanco, de que seas oscuro, de que seas gringo, de que no tiene nada que ver con la violencia que se ejerce y que puede pasar hasta en las familias más lindas estéticamente y en las familias más disfuncionales también. Entonces, por ahí Exacto. no, definitivamente creo que es un prejuicio normalizado, pues, allá en Ayacucho y en varias provincias, Sí, ¿no? Es bastante sí, prejuicioso, la verdad. bastante, por supuesto. Ahora, Surya, en el tema de la persona que ha sido violentada, ¿no? Ujú. Y, ¿qué cuadro clínico tú le podrías o le has estado viendo en su comportamiento en los últimos días, sobre todo en ese tema de negar, ¿no? De negar este acto, básicamente lo que ha señalado, pues, de que ha sido una violencia un poco más, diría, consentida, ¿no? Una violencia Ujú. consentida. Y justamente la pregunta que lanzábamos en redes sociales era, ¿existe los golpes sin violencia, no? Entonces, ¿cuál es tu apreciación sobre ella, de su... Igual, yo vuelvo a decir, la violencia es violencia, ¿no? De cualquiera de sus formas. Y existen muchos tipos de violencia, la económica, la verbal, la psicológica, la física, etcétera. Entonces, cuando una persona vive un hecho violento, ya hablando un poco más de la agraviada, pero luego lo niega, lo justifica, lo minimiza, como en este caso, ¿no? Fue para reanimarme. Probablemente ahí hay un mecanismo de defensa que se llama, que es un mecanismo de defensa psíquico que son estrategias que nosotros tenemos de manera inconsciente para protegernos de un dolor emocional que es horrible. O sea, los dolores emocionales realmente son fuertes, ¿no? Para protegernos del miedo o de una verdad que es difícil de aceptar. Muchas veces creo que a todos nos ha pasado que hay verdades súper difíciles, entonces tú prefieres utilizar ese mecanismo de defensa para no ver la realidad, ¿no? Lo más probable es que la agraviada esté usando por ahí dos mecanismos de defensa que yo he podido encontrar así rápidamente, que es la racionalización, cuando le da una explicación pues lógica, me golpeó para ayudarme, para reanimarme, y la negación, ¿no? Como si no hubiera pasado nada fuera de lo común, nada increíble, ¿no? Sino Claro. algo normal, ¿no?
Entonces por ahí ya podemos ver que ella definitivamente, la idea no es tampoco pues decirle, oye, no te das cuenta de que te están golpeando, oye, ¿cómo no te vas a dar cuenta? Por el contrario, más bien es, primero, importantísimo, y ahí no sé, un paréntesis tal vez, ver las redes de apoyo de esta muchacha. ¿Quiénes la acompañan? Mamá, papá, ¿quiénes tienen a su lado? Porque muchas veces cuando la violencia es normalizada termina en actos que al final ya no podemos continuar porque terminan con la muerte de alguien, ¿no? Entonces esto es súper importante, es un llamado, es de atención, es una alerta tal vez, para que se puedan dar cuenta lo que está sucediendo con esta chica y que no es que lo defienda porque es una tonta, tal vez como por ahí han dicho, porque no se da cuenta o porque si muchas mujeres han normalizado esto, ya lo dejamos así, ¿no? Entonces, Sí, también por ahí puede haber, pues, evidentemente vergüenza, miedo al juicio social o mediático, ya que el caso ha sido súper, súper grande, ¿no? También pudo haber confusión emocional por el consumo de alcohol. Sí, mm, es la verdad, ¿no? O sea, el consumo de alcohol lleva a este tipo de situaciones y también por ahí, como te mencionaba hace un ratito que hablábamos sobre una falta de educación emocional para mm, identificar y poner límites. Y esto es algo que todas las mujeres deberíamos aprender y esto es algo que nadie nos enseña, ¿no? No solo las mujeres y los varones, obviamente. Aprender a poner límites y a tener una inteligencia emocional para trabajar con nuestras emociones y que estas emociones a la larga sean justamente, no sean algo que nos ataque o que nos dé miedo, sino por el contrario podamos enfrentarlo y bueno, para esto está pues la inteligencia emocional, ¿no? Entonces definitivamente ahí no hay una inteligencia emocional integrada y por el contrario existen estos mecanismos de defensa y también por ahí si podemos ir un poco, no quiero, o sea, ir directamente con ella, pero ahí tiene mucho que ver con las formas de amor que ella ha aprendido. ¿No? Con las mm, formas de no amor. Entonces, probablemente ella tal vez entienda que este tipo de reanimación no es violencia porque nadie le ha enseñado que cuando alguien te golpea, te toca, es violencia. Entonces, creo que claro. por ahí podemos ver un poquito el perfil de ella, ¿no? Igual, siempre sin atacarla, sino más bien entendiéndola y dándole el espacio para que ella cuando esté lista, lo pueda hacer. Exacto. Julia, así como hay un agresor, hay una agredida, también pues hay una colectividad, ¿no? Que muchas veces no reacciona. Tú lo llamabas una corresponsabilidad ciudadana. Ujú. Efectivamente, en el video también vemos ahí a un integrante que simplemente, bueno, ni se inmuta, ¿no? Está con el celular, con el instrumento y es como que es un hecho como que pareciera percibe todos los días, ¿no? Porque no hace nada. Sin embargo, así como hay personas que no reaccionan, no se inmutan ante un hecho de violencia, hay otras personas también en las que tal vez no reaccionan, ¿no? O no se meten, como dicen, no te metas ante un hecho similar. ¿Por qué la ciudadanía todavía no nos comemos este pleito? ¿Por temor? Yo creo que tiene un tema que ver con la educación, ¿no? Nosotros tenemos que educar y justo tiene que ver mucho con la inteligencia emocional de la que te hablaba hace un rato, ¿no? Tenemos que educar a la población, más que nada niños, niñas y adolescentes, a identificar un acto violento y a poder hacer algo. Ahora, por ahí conversábamos de que muchas veces es difícil intervenir porque al final el agraviado y el agresor terminan en tu contra por haber intervenido, ¿cierto? Pero de todas maneras existen otros mecanismos de denuncia que yo sé que me van a decir, pero no me contestan, pero yo hace poco fui a acompañar a una amiga a denunciar y no sé en qué habrá quedado la denuncia porque es difícil, pues, ¿no? Entonces, igual queda el antecedente y el precedente de que eso está sucediendo, porque si existe un poquito de violencia, esto va a seguir creciendo. Y créeme que no hemos Mm, visto la violencia psicológica, económica, política, o sea, todo lo que se pueda dar claro. dentro de esa situación, ¿no? Entonces, a nosotros nos corresponde al menos avisar a las autoridades y dejar constancia de que eso se ha visto. Y si eres parte de la red cercana de tanto el agresor como la agraviada, o sea, yo creo que al agresor, yo sé que debe tener amigos que le deben decir, oye, creo que te equivocaste, ¿no? O sea, mejor date cuenta, reconoce y busca herramientas para mejorar ese tema en ti, que hay que trabajarlo. Y para la agredida, decirle que le creemos, porque sí le creemos y que ella va a tener el tiempo necesario y que más bien no la vamos a juzgar, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque si no, también nosotros estamos contribuyendo a que existan estos actos de violencia. Pero más que nada, como te digo, es la educación. Nosotros tenemos que educar, para empezar, saber cuántos tipos de violencia existen, qué es violencia, o sea, te golpeo y así de sencillo, es violencia. Te ignoro y es violencia, porque existe la violencia por omisión.
Claro, O sea, entonces existen muchos tipos de violencia. Si nosotros tenemos conocimiento de lo que es una base, yo creo que más adelante vamos a poder diferenciar y decir, ah, aguanta acá, no me están respetando, no, yo estoy poniendo un límite, le estoy diciendo que no y la otra persona simplemente no me escucha. Entonces, si alguien no es capaz de escucharte un momento, ¿cómo después va a poder ser tu pareja o cómo esperas tener una relación con alguien así, ¿no? Entonces, así tiene que es, ver efectivamente. muchísimo con la educación, enseñarle a nuestros niños. Si a las personas ahí en Ayacucho, creo que en todo el Perú les ha tocado este tema, entonces nos toca desde nuestro pequeño espacio, nuestro granito de arena, enseñar a los niños, niñas, adolescentes cómo realmente es el amor y que el amor tiene una sola forma. Y lo demás es cualquier cosa disfrazada para justificar. Furia, finalmente, si una persona, lo que hemos hablado hoy día, está viviendo algo similar, algo parecido, o está en ese contexto, ¿qué debe hacer? ¿Qué hacer ante un caso de violencia, por favor? Ok, cuando nosotros, y esto es importante mencionarlo, más que nada en Ayacucho, cuando nosotros somos víctimas de violencia, tenemos que saber que tenemos la línea 100 y el chat 100, que pertenece al Estado. Tenemos los centros de emergencia mujer, por ahí estaba averiguando que existen dos, me parece, estos están dentro de las comisarías. Por favor, mucha atención a quienes estén dirigiendo, a los psicólogos, a las psicólogas, a los colegas que estén ahí, por favor, es importante que ellos tomen conciencia también y también se evalúen si es que por ahí están siendo parte de la violencia. Entonces tenemos también la de MUNA, es importante. Entonces tenemos muchas instancias del Estado donde podemos denunciar si no encontramos en una, encontramos en otra, ¿no? Y simplemente el hecho de tener la intención de denunciar, ya creo que es algo bastante, es una parte ganada, porque el miedo incluso está por no denunciar. Entonces creo que esas serían las rutas de apoyo, buscar apoyo en la familia, definitivamente. Y aprovecho para mencionar a las personas en Ayacucho, no solamente en Ayacucho, en realidad a las mujeres, incluso a los hombres también que están siendo víctimas de violencia normalizada, de violencia establecida, si necesitan ser escuchados o tal vez alguna ruta de escape o de apoyo, que me pueden contactar de manera gratuita para guiarlos, para ayudarlos, porque considero que eso es una responsabilidad que nos compete a todos, ¿no? Y como ayacuchana, a mí me interesa muchísimo lo que pase ahí y de verdad me gustaría en algún momento ver que la violencia no está normalizada y por el contrario castigada. Eso. Así es. Surya, si alguien desea contactarse contigo, lo puedes hacer a través de tus redes sociales, algún número por interno, ¿te parece tal vez posible? Sí, claro que sí. Yo, bueno, tengo mis redes sociales, ahí vamos a poner mi cuenta en TikTok, también en Instagram, y por ahí si es que alguien desea de manera interna, yo también puedo dejar el número en el que estoy atendiendo. Entonces, al final, si alguna persona, ¿no? Para decirle si alguna persona ha sido parte de este tipo de violencia normalizada, nunca estuvo de más, ¿no? Por el contrario, estuvo del lado correcto, dándose cuenta que eso no está bien. Así es, por supuesto que sí. Surya, también comentarles que vamos a estar probablemente en las Sí. próximas horas o a más tardar mañana, Ujú. conversando, ¿no? A través de las redes sociales de TikTok, tanto de tu cuenta como mi cuenta, para poder ampliar esos temas y seguir conversando, sobre todo para que Ayacucho, ¿no? Nuestra ciudad pueda tener estos espacios de diálogo, estos espacios de querer con algunos temas que consideramos importantes. Surya, muchas gracias. Ha sido un gusto verte virtualmente después de tiempo. Sí, sí, en serio, muchas gracias a ti también por dar el espacio. Sí, vamos a estar en un live, así que por ahí las personas que tengan preguntas, y esto siempre no es con el ánimo de atacar, sino por el contrario, es con el ánimo de crecer y que a veces como seres humanos nos equivocamos, pero darnos cuenta es muchísimo más grande que cualquier error. Así que más que nada, esa es la intención de mejorar, de darnos cuenta, de ser conscientes y no atacar ni meter el dedo en la herida, porque pucha, eso ya está de más. Así es. Muy bien, ha Listo. sido la psicóloga Surian Naga Zúñiga que ha conversado con nosotros, así que nosotros nos reencontramos en otro episodio más. Volvemos. Cuando tenemos un caso de violencia, sea física, sexual, económica, psicológica, simbólica, lo primero que debemos entender es que no estamos ante un conflicto privado, sino frente a una situación que vulnera los derechos fundamentales. Entonces, cuando nosotros callamos o miramos por otro lado, tal vez, por miedo, por costumbre, porque nos ha pasado algo que ya nos dijo como que no te metas, es una forma de sostener esa violencia, ¿no? Pero muchas personas
han sentido, incluso que salen sobrando, pero hay que dejar en claro que esta experiencia es real, pero no significa que nosotros debamos quedarnos paralizados ante lo que está sucediendo, sino que tenemos que empezar a actuar de manera informada, por ahí evaluar el riesgo, ¿no? O sea, tampoco es que te vas a meter en una situación donde tú estés en peligro, evaluar el riesgo, llamar a alguna autoridad, policía, serenazgo, tratar de pasar la voz. Por ahí no es importante confrontar, o sea, no sería recomendable confrontar directamente al agresor, sino por el contrario, solo haz acto de presencia. O sea, una persona ahí que está que está viendo lo que está sucediendo. Y si por ahí tenemos un arma súper poderosa que es el celular, todos lo tenemos, grabemos, nada más, simplemente tenemos el derecho de grabar, entonces estamos visibilizando, ¿no? Hacer presencia o una llamada acompañando a la persona. Tal vez si es que tienes la oportunidad de interactuar con esta persona agredida, no es como que decirle, pero tú tienes la culpa, ¿por qué te dejas, mujer? Na, na, na. No, si no quieres hablar sobre el tema, puedo hacer algo por ti. Validar su experiencia es un acto poderosísimo, ¿no? En este caso, más que nada. Informar sin imponer, puedes ir a tales lugares para que tenga apoyo, etcétera, y involucrarse, ¿no? Es más, a veces si tienes a la familia cercana, es más efectivo involucrarse en la forma, en las redes cercanas, la familia, los vecinos, el colegio, porque esto es algo que nos involucra a todos y que todos tenemos un compromiso activo en la prevención y en la atención de la violencia, no solo como una obligación del Estado, sino como algo, una práctica que tendría que ser una práctica cotidiana.